Miren ese corazón. ¿Es de humano? ¡Wow! Miren, una cabina de radio. Dice Radio Disney. ¡Qué bonito! Vamos a ver si podemos pasar. ¿Vienen ojalá que van? No, ahorita lo hacemos en cabronata. ¿Ya se van? ¿Ya? Sí, mi dinero. Y hoy vamos a conocer el Papalote, Museo del Niño en Ciudad de México. ¿Será que hay muchos papalotes en ese museo? Eso es lo que en este video vamos a descubrir. Lo primero que tienes que saber para llegar a este museo es que si vas en transporte público, dependiendo del lugar donde te encuentres, hay varias formas en las que puedes llegar. Yo te comparto la manera en la que nosotros llegamos. Tomamos Metrobús, luego esperamos un transporte o combi para que nos llevara hasta la cuarta sección del Bosque Chapultepec, donde se encuentra ubicado este museo. Y acá ya nos estamos subiendo la combi. Por acá andamos caminando hacia el museo y vean qué hermosas vistas tiene. Este lugar se ve muy relajante. No tengo ni idea lo que vamos a descubrir, así que vamos a ir viendo juntos. Pero anduve investigando algo y se dice que este museo se inspiró en el Castillo de los Niños de Japón y en los museos dedicados a la infancia que existen en Boston y Caracas. Fue hecho desde 1933, así que ahora encontramos muchas opciones para los niños, pero en aquel entonces, en la década de los 90, realmente fue muy novedoso. No investigué tanto de cómo es el lugar por dentro, porque preferí verlo y que ustedes también lo vean conmigo y así reaccionemos juntos. Una de las cosas curiosas de este lugar es que tanto el niño como el adulto pagan el mismo precio del boleto. Eso te lo voy a decir más adelante. Me pones ahí en los comentarios qué te parece, si te pareció bien y si tú también pagarías ese precio por lo que veamos juntos. Fíjense que este museo tiene varias áreas temáticas. La primera es mi cuerpo, luego descubriendo sobre México y su cultura, luego el hogar, todo lo que podemos hacer en la casa. Siguiente temática, la ciudad y mi comunidad. Vamos a ver cómo va a estar esto. Ya vamos a llegar al museo, ya de hecho aquí miren ya se ve Museo del Papalote. ¡Ting! Nuestra manillita y llegamos a la primera parte, mi cuerpo. Vamos a ver qué descubrimos aquí. Oigan, miren, hay una pequeña ambulancia. ¡Wow! Está bonito la ambulancia. ¡Wow! Texturas, madera, piedritas. ¡Wow! Los dientes, una boca gigante. Déjame ahí en los comentarios si habías visto dientes tan grandes como estos, porque yo no había visto una bocota tan grande. Y viendo esa muela cariada, recientemente me sacaron la muela del juicio. Tuve varios días de reposo y no había podido subirles video. Hay que cuidarnos que comemos para que algo que sea muy duro no nos vaya a provocar ahí a partir la muela, porque luego hay que sacársela. Y resulta que la mía estaba bien enterrada. Sí duele un poco cuando te la extraen, aunque tengas anestesia, porque sí, esa muelita está como entrelazada en la raíz. Bueno, aquí seguimos en el recorrido. Miren ese corazón. ¿Es de humano? Su cara de ella como diciendo, no, es de cerdo. Es de cerdo, hasta pensé que era de humano. Buenas vibras, mi gente, ¿cómo están? Nos encontramos en el Museo del Papalote de la Ciudad de México y miren lo que tengo ahí arriba. ¡Wow! ¡Qué bonito! Si te gusta animar e incentivar a ese niño interior que tienes dentro, acompáñanos y no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir para motivarnos a crear más contenido para ustedes. Vamos a seguir. Se ven las chinampas. ¡Wow! Miren así. Vamos a entrar a esta sala espacial. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos a ver una película. ¡Qué bonito! ¿Esto qué es, perdón? Aquí jugamos un poco más con la parte de los Legos. Tratamos de armar lo que son figuras para tratar de completar lo que sería la estación para la que vuelan los cohetes hacia la estación espacial. Entonces, si gustan aquí con las piezas, tratamos de armarlo para completarlo y hacerlo cada vez más grande. Muchas gracias. Sí, Vean cómo se pueden hacer aquí
las navecitas espaciales. Van a ayudar colocándose en la parte de arriba, por favor. Ok. Vale, lo vamos a pegar. Exactamente. Y luego la vamos a apachurrar. Así, mira, apachurrala. Y aquí le vamos a recortar esta parte que no sobra, ¿vale? La vamos a volver a poner. Y ahora la vamos a pegar con Yurex, ¿vale? Pequeñas alitas. 1, 2, 3. Están todas las navecitas que ya se lanzaron por el proyectil. Vamos a descubrir qué hay. Las burbujas. Qué experiencia tan bonita en el papalote. Miren ahí el arenero, qué bonito, pueden venir, traer a sus niños. Ahí están jugando en la casita. Wow. Miren ahí cómo pueden ir llevando leña. Qué experiencia. Miren esto, es una locura aquí. Ahí están en la rueda. Wow, vean qué cantidad de gente. Disculpe, para ver los ajolotes, ¿por dónde? Vamos a hacer una fila de ese lado, ¿va? Gracias. Los juegos. Y aquí ya nos subimos a este ajolotote. Vamos a alimentar al ajolote. Aquí la basura. Eso, el bote. Y pescamos. Agarra los peces. Otro. Vamos a cortar todo el pasto. Y ya ayudamos al ajolote a recuperar su casa. Y aquí tenemos la casita del ajolote. Y encontramos un ranatoro. Se le llama así porque su canto se parece al rugido de un toro. Vamos a seguir viendo qué hay por acá. Una rana leopardo de Moctezuma. Era un alimento muy valioso para los mexicas. ¡Wow! Este museo está muy instructivo. No solo para los niños, sino también para los adultos. Y aquí dice que hay una culebra de agua nómada mexicana, que cuando tiene miedo se queda quieta y solo mueve su cola. ¡Wow! Interesante. Por acá tenemos un palo de collar. Dice que la cabeza del macho es verde brillante con un collar blanco. Me acuerdo que allá en mi casa cuando éramos niños, mi mamá criaba patos y lo comíamos. A mí en lo particular no me gusta mucho, le siento un sabor muy dulce, pero déjame en los comentarios si has comido pato y si te gusta este animal. Aboceta americana busca su alimento en aguas poco profundas o en el lodo. Todos estos son los vecinos del ajolote. Garza blanca, esta es la más grande de todas las garzas blancas y puede tener la misma altura de un niño de 4 años. ¡Wow! Y dice que en náhuatl significa monstruo del agua. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ahí está, ¿verdad? Es que están muy chiquitos. Aunque sea adulto, conserva su cuerpo de larva. Mire toda la información que ponen del ajolote. Monstruo del agua significa. ¡Wow! Mira eso, qué bonito. Son animalitos bien exóticos. Hay negros, blancos, sus alitas. Que a los mexicas les gustaba tenerlos como mascotas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y nos encontramos en el Museo del Papalote, el Museo del Niño. Así que si te gusta mimar a tu niño interior, si tienes un niño en casa, si te gusta divertirte, este es el lugar ideal. Acompáñanos. ¡Wow! Miren. Y ahí pueden pintar. Y aquí estamos en el área de cocina donde los niños pueden jugar. Como que están las frutas, todo ese plástico. Se pueden entretener bastante los niños. Cuando era niña en Cuba, nosotros jugábamos a los cocinaditos. Ir a la casa de tu mamá y tomarle un poquito de arroz, lo que hubiera. Y ya con eso hacíamos cocinaditos, jugábamos a la mamá y el papá. Miren la forma tan bonita y diferente en la que se puede jugar en estos tiempos. Vamos a ver. ¡Wow! Miren, una cabina de radio. Dice Radio Disney. ¡Qué bonito! Vamos a ver si podemos pasar. Y acá ya entramos a la cabina. ¡Wow! Se siente todo el eco. Aquí tienen esta mariposa. No sé si... Hola, ya le pusimos esta cosita aquí. ¡Uy! Como dicen en Cuba, el guajiro es bicho malo. Ok, me salió elige un tema. Vamos a poner tradiciones. A ver qué sale. Le damos continuar.
¿Cuál es tu celebración favorita? ¿Qué la hace tan especial? Día de Muertos. Continuar. Vamos a tocar para grabar. Hola, mi celebración favorita es Día de Muertos. Aquí estoy grabando con el micrófono. Y vamos a tocar para detener y vamos a escuchar la historia. Hola, mi celebración favorita es Día de Muertos. ¿Se escucha? ¿Ya escucharon? Ay, está muy bien, qué bonito. Vamos a seguir sorprendiéndonos con este museo. Miren, aquí dice Ande, taquilla, respeta las filas. Esto me parece como si fuera una ciudad muy grande. Wow, miren esto donde se pueden aprender las señales del tránsito. Ya saliendo, pues ya se ve la tienda. Los productos que hay, mochila con forma de papalote, ahí está el precio. Aquí se pueden ver estos libros. Hay variados precios para todos los bolsillos. Muy bonito todo. Ahí les voy a estar dejando cuánto nos costó el boleto. Me gustó bastante. Déjame en los comentarios, ¿pagarías esa cantidad por todas las atracciones que vimos? Y ahí los leemos. Ahora ya vamos de regreso. Me voy a tomar una foto aquí. Y vean la sorpresa que nos tocó en el camino de regreso. A ver, te regalo un poquito de mi educación, regálame un poquito de la tuya. Que se oiga fuerte, que se oiga chingón. A ver, parejo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Ya le dieron gracias a Dios por un día más? Sí. ¿Un día estuvo así como ustedes, está chingón? Sí. ¿Van a disfrutar su noche? Sí. ¿Van a cooperar de 50 pesos para arriba? ¡No! Pásele, pásele. Ingeniera, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Viene enojada? No, ya tenía su boleto. Ya, vamos a rifar el camión, ¿eh? Con cuidado, agárrese. Si le salió con el 03, ya perdió. En serio, amita caballero, ¿ya me bajo la chingada? No, ¿cómo que sí que va? ¿Cómo que sí? ¿Por qué dice sí? De la cobra mal se le pudre el tamal, ¿eh? En serio, amita caballero, vamos a cotorrear, es domingo, vamos a recibir el día de mañana, vamos a estar felices todos los días, vamos a dividir en 12 el camión. De este lado, jefe, haga de cuenta que encontró la lámpara mágica, la limpió, salió de la y le dijo, ¿qué quiere ser? ¿Rico o pobre? Usted contesta, rico. Bueno, de este lado son los ricos, de este lado son los pobres, ¿vale? Tranquilita, con calma, ahorita va a salir ese pobre. Se me queda viendo con una cara así como diciendo, oye, está baboso diciendo sus babosadas. De veras, de este lado los ricos, de este lado los pobres. ¿Qué va? Viene como salero, en medio. ¿Es rica o es pobre? Mira la chismosa, mira la chismosa. Todavía hasta volteó como niña del exorcista. Le hace, no manches, hija. ¿Eres rica o eres pobre? Pobre, va. Ahora, mitad y mitad. Ahora, mitad y mitad. Pobre, hija, ¿va? A ver, que se oiga fuerte el grito de los ricos. ¿Ya ves? Siempre así son de mamones, tratando de humillar a la banda porque traen dinero. Mira, yo sé que los pobres son más chingones, más desmadrosos, más escandalosos. Que se oiga fuerte el grito de los pobres. ¿Ya ves? Jodidos pero felices. Para que vean, en serio, amita caballero, el video, mandar un saludo a mi abuelita que está en el penal. Afuera, vete, Pepita. Ay, te habrá pasado. Pásele. Se acaban de subir las chicas superpoderosas. Popón, burbuja. ¿Con qué da, manita? Eso. Popón, burbuja y bellota. ¿Quién cree que soy yo? Profesor Antonio. Ay, de veras. Amiga, caballero, sonrían a la vida. Con cuidado, con cuidado. Acá que baile. Pásele. Si no se sienta, son 500 baros, ¿eh? Con cuidado. ¿Viene enojada, jefa? No, ahorita la hacemos encabronar. Pásele. Amiga, caballero, sonrían a la vida. Recuerda, vida solo hay una. Ama, olvida y perdona. Hoy te lo dice un payaso. No dejes que mañana te lo diga la vida. Te molesté, te hostigué, te falté al respeto. Te pido una disculpa. Ese no era el motivo. El motivo era sacarte una sonrisa. Que recuerdes que no hay días malos, sino malos que hacen mal tu día. Que no le digas a Dios qué tan grandes son todos tus problemas. Mejor dile a tus problemas qué tan grande es tu Dios. Que tengas excelente tarde. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¿Ya se van? ¿Ya? Sí, mi dinero.
Gracias, hermano. Hablando de niños, otra opción que nos pareció importante sugerirle, que disfrutamos mucho, es este lugar que se llama Martinillo. ¿Me ayudas a colocarte el sticker con tu nombre? Esta es la carta, ¿verdad? Sí. Ah, ok, gracias. Te voy a dejar dónde está ubicado en la descripción por si te interesa. Puedes ir a trabajar. Si tienes tus niños, puedes ir a trabajar mientras ellos se divierten. Todas las atracciones que tiene. Me parece excelente el servicio de ludoteca porque además te incluye las niñeras que están cuidando que los niños jueguen por su seguridad, en lo que tú puedes trabajar o comer algo. Vamos a aprovechar para comer algo porque bueno, ya nos dio hambre. Por la magia de la edición, ustedes ven esto en tiempo corto, pero sí, llevó bastante tiempo trasladarnos al lugar y ahora vamos a ver qué hay para comer. Puedes venir con la familia o puedes venir tú solo si quieres estar en un lugar donde te quieras tomar una bebida. Miren, voy a probar por primera vez esta pasta que es al pesto. Yo había escuchado la palabra, pero en mi vida sé lo que es. A nosotros los cubanos nos encanta la pasta y vamos a probarla a ver qué tal sabe. Y el salmón es algo que en Cuba nunca lo probé, así que aquí, gracias a México, hemos tenido la oportunidad. Y miren esta, yo le diría que es una... Bueno, allá en Cuba nosotros decimos chorizo a todo, pero es más chiquito y gordito. Sin embargo, esto es una chistorra. Miren qué delgadito. Y esto es caldo de calabacita. En Cuba existe una calabaza que es grandota, que es la que nosotros conocemos, que tú la abres y es amarilla por dentro, pero esta le dicen calabacita. La abres y es blanca por dentro, como se ve, como se está viendo aquí, y por fuera es verde. Pareciera que está verde, pero no, ya se puede comer así y es chiquita. Es algo que yo conocí aquí en México, porque en Cuba no tenemos ese tipo de calabacita, igual que el brócoli. Vamos a probar, a ver qué tal, ¿sabe? Muy bien, gracias. Todo muy bien, muy amable. Es una verdura. El caldito está sabroso, tiene un buen saborcito. ¿Quieres comer sano? Está muy rico. Lo que me ha sorprendido, si tú tienes niños o quieres venir en un plan familiar, es que tienen un área de juegos y a la cuarta visita ya es gratis. Entonces puedes aprovechar, divertirte y a la vez comer. Este puede ser una buena opción. Vamos a probar ahora el espagueti al pesto, a ver cómo sabe. Está bueno, es un sabor que yo no estoy muy familiarizada. Me sabe como orégano, pero la plantita no la conocía, el pesto. Si ustedes saben qué significa el pesto, ahí déjenmelo en los comentarios. Es la primera vez que lo pruebo. Y vamos a probar el salmón con todo ahora, a ver cómo sabe. Está muy rico. Este cuchillito me llama mucho la atención que está pequeñito. No sé si tenga algún uso especial, pero nunca había visto en mi vida un cuchillito tan pequeño. Vamos a probar esta chistorrita. Ya la había comido, pero no así entera. Tiene un sabor muy rico. Tiene más sabor que la longaniza. Está muy rico. Bueno, mi gente, este es un tecito de manzanilla. Provechito. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos. Buenas vibras. Chao, pecao. Dejen ahí en los comentarios qué fue lo que más les gustó de la comida o qué fue lo que más les gustó del video y sugerencias para nuevos videos. Les agradecemos mucho. Chao.